Bueno, muy bien, vamos a tratar por obvias razones de bajar los decibeles. Ponernos ahora en este lugar y oramos para que Dios bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Saludamos a muchos hermanos que están siguiendo la transmisión. A veces, como decíamos hoy, cuando baja el número acá, sin duda suben la conexión, pero gracias a todos los que están por ahí, algunos que han escrito, y podemos recibir los saludos de ellos y otros que siguen ahí en silencio, por también gracias por estar ahí. Hace unos días estuve leyendo un pasaje que me llamó la atención de algunas cosas y quisiera compartirlas con ustedes en esta noche. Permítanme mandar un saludo especial a los hermanos del Carmen, que están conectados ahí, también de Trinidad, que sin duda son parte de todo esto también, de lo que vimos en la reunión anterior. Así que un saludo especial para ellos también. Y quiero acompañarles, a pedirles que me acompañen a leer en Primera Crónicas, capítulo 13. Un pasaje que nos enseña varias cosas que son importantes, pero que a veces hay algunos detalles que no los podemos descuidar, por más que las cosas sean importantes. Voy a tratar de explicarme en lo que estoy diciendo más adelante. David había traído, por decirlo de alguna manera, la paz después de tantos problemas y tantas guerras con los filisteos. Y en un día, quizás podríamos decir común y corriente, en algún momento donde empieza a pensar, se da cuenta que hay algo que es muy importante, que es el arca del pacto, que marcaba la presencia de Dios en el tabernáculo, no estaba en Israel. Los enemigos se la habían llevado y estaba quizás en algún lugar. Y hay un deseo en el corazón de David de poder recuperar esta arca, por lo que significaba para ellos. Porque para ellos era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y sin duda, no tiene sentido vivir una vida sin la presencia de Dios. Es más, la iglesia no tiene vida sin la presencia de Dios, aunque sigamos siendo iglesia. Pero si la iglesia de Dios no está en la presencia de Dios, le falta la esencia. Y hermanos, gracias a Dios que la presencia de Dios siempre está, porque la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es lo que marca la presencia de Dios en nuestra vida. No es algo material que se pone y se saca para decir esto significa la presencia de Dios, pero así era en el Antiguo Testamento. Hoy todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, somos salvos una vez y para siempre. Y cada vez que toco este tema reitero esta frase: la salvación que depende de Dios no se pierde. Porque no depende del hombre. Si dependiera del hombre, entonces sí, la salvación la perderíamos en cualquier momento. Pero la obra salvífica de la obra de Cristo en la cruz, esa salvación no se pierde. Cuando alguien realmente abrió su corazón y pidió perdón a Jesús por sus pecados y fue sellado por el Espíritu Santo y es un hijo de Dios, es desde ese momento hasta la eternidad. Si fuera de otra manera,
nadie podría estar seguro de su salvación. Nadie podría caminar una hora seguro de que es salvo. Y la presencia de Dios está. El tema es que Dios quiere manifestarse, quiere moverse en medio de su pueblo. Y el pueblo de Israel seguía siendo pueblo de Israel, seguía siendo hijo de Dios. Pero aquello que significaba la presencia estaba lejos. Y David tiene en su corazón ese sentir. Vamos a traer el arca para ponerlo en un lugar central, para que realmente podamos tener presente la presencia de Dios en nuestra vida, que sea visible. Y por eso nos relata este versículo, este capítulo 13, el versículo 1 de Primera Crónicas. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos o lugares, diferentes lugares, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y vamos a parar por acá antes de seguir leyendo. Sin duda en este pasaje nos muestra que hay una buena intención en el corazón de David. Había que hacer algo bueno, traer esa arca. Nos muestra varias cosas, actitudes correctas. Tenía que tomar una buena decisión, una gran decisión, y no la tomó solo. Consultó a otros. Aquellos, como dice ahí el versículo 1, capitanes, y al pueblo, a la asamblea. Los convocó, compartió la idea. Y dice, si a los capitanes, si al pueblo les pareciera, y si a Dios le pareciera. Y parecía una buena idea. ¿Quién iba a estar en contra? ¿Quién iba a oponerse a traer eso? Ni siquiera Dios podría oponerse a eso, porque era traer aquello que Él mismo había mandado hacer. Esa arca que tenía esas características que después tenemos alguna imagen, vamos a mostrar ahí, para tener ahí una imagen, pero un poquito más adelante. Nadie podía estar en contra de eso. Pero fíjense, hay un detalle. David no dice el texto que David haya consultado con Dios. Y es raro esto. Todos sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Que David tuvo tantas experiencias y había visto el obrar de Dios de tantas maneras. Pero sin embargo en ningún lado dice que David consultó a solas con Dios. Ese deseo que estaba en su corazón. Y cuando yo leía esto, ¿saben, hermanos? Me traía a mi mente a mi persona. No sé si les pasa a ustedes. Pero ¿cuántas veces quizás, porque hay situaciones que son tan buenas, son ideas tan grandiosas, ¿quién puede estar en oposición a esto? Y lo consulto quizás con un liderazgo, lo consulto quizás con un amigo, lo consulto con un hermano de la iglesia, y todo el mundo me da para adelante y parece que es algo bueno. Pero no dedico el tiempo para preguntarle si esto realmente está en el corazón de Dios. Y creo que en algún momento, de alguna manera, todos hemos caído en esta situación. De estar tan seguro que esto es la voluntad de Dios. De estar tan seguro que hasta espiritualizamos situaciones. Pero no nos hemos detenido a estar a solas con Dios y preguntarle, Señor, ¿este es tu proyecto? ¿Verdad que esto nos ha pasado?
Y cuando queremos acordar, pasa el tiempo y decimos, ¿por qué esto? Que es algo tan bueno, que es una idea tan buena, que sin duda está inclusive hasta en la voluntad de Dios, porque podemos encontrar algún pasaje para justificar algo, decimos, ¿por qué? Y la cosa no sale, no camina, no avanza, no funciona, no es por ahí. ¿Qué pasa? Es que Dios está diciendo, no lo hemos conversado mano a mano. No hemos tenido tiempos a solas para hablar sobre este tema. Y hermanos, saben que el enemigo es muy astuto y nos entretiene entre tantas cosas. Y hoy tenemos tantas cosas para hacer y tantos proyectos por delante que son todos buenos. E inclusive aquellos proyectos que están dentro del programa hasta de la iglesia muchas veces. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuántas veces, cuánto tiempo me he tomado yo para sentarme a solas con el Señor y hablar sobre ese tema? Y uno piensa a David, ¿no? ¿Cómo David podía cometer ese error? ¿Cómo aquellos hombres que estaban cerca de David, que podían ser hombres hasta espirituales, algunos de ellos, ninguno pensó en eso? Hermanos, lo primero que quiero decirte en esta noche es que si no estamos a solas con el Señor, ningún proyecto va a prosperar. Si tenemos tiempo para imaginarnos, para soñarnos, y como algunos dicen, le pedimos a Dios que cumpla nuestros sueños. Y Dios no está para cumplir los sueños de nadie, Dios está para cumplir su voluntad en sus hijos. Y para saber cuál es la voluntad de Dios para sus hijos, es que yo esté a solas con el Señor. Pero como la turba, por así decirlo, era mucha, y todo el mundo para adelante, ¿qué decidieron? Vamos a buscar el arca. Hay una expresión ahí, porque le parecía bien a todo el pueblo. O sea que, como había unanimidad, y como las mayorías, entre comillas, tienen razón, entonces ¿qué? Vamos, cuidado. No siempre las mayorías tienen razón. Aquí faltó que alguien se sentara mano a mano y la responsabilidad de David, mano a mano con el Señor. Y hermano, yo te animo a que en esta noche también puedas pensar en esto. Desde el versículo 5 en adelante dice, entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, entre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Parecía que la cosa funcionaba bien, ¿verdad? Estaban trayendo el arca. Estaban trayendo lo que significaba la presencia de Dios a ponerlos en un lugar central. Todo el pueblo estaba contento. Había algarabía. Había instrumentos, había fiesta. Tenemos una imagen ahí, Matías. Ahí tenemos algo, una imagen que nos puede hacer pensar un poquito. Bueno, las medidas no están, pensé que iban a estar ahí, pero no importa. Lo importante es que tiene una caja,
1,20 por 60, algo así, ¿no? Sí, pues yo lo tenía en codos acá y en pie, que después me di cuenta que no lo... Pero más o menos 1,20 por 60 y algo, de alto y de ancho. Una caja muy especial, cubierta en oro. No están los serafines ahí adelante, que están siempre con la cabeza hacia el centro y hacia adelante. El oro que significa la pureza, que tenía determinadas condiciones para ser trasladada y determinadas personas solamente lo podían hacer, no era cualquiera. Entonces había algarabía porque habían recuperado esa caja tan preciosa. Hoy en día no se tiene idea qué pasa con ella, dónde está. Hay varias versiones. Lo último que yo escuché me sonó muy irrisorio, pero le voy a decir igual. Porque cuando estuvimos en Israel me acerqué a uno que estaba haciendo un tour y era un judío y decía que posiblemente en alguno de los imperios todo lo que encontraron de oro lo volvieron en monedas romanas. Entonces algunos dicen que probablemente el arca hubiera desaparecido en ese montón de cosas, de cosas que encontraron en Israel con material de oro y desaparecieron para hacerse monedas romanas. Puede ser bastante lógico eso. Algunos dicen que, bueno, pero no importa. La cuestión es que en este momento, gracias a Dios que hoy no precisamos el arca nosotros. Pero es lo que significaba. Entonces, había fiesta, porque estaban logrando su objetivo. Pero aquí empezaron algunos problemas, ¿no? Estaba la fiesta, estaba la música, estaba la algarabía. Y traían el arca encima de un carro nuevo, ¿no? Tampoco agarraron un carrito ahí que andaba en las calles y... No, fueron a buscarlo en un carro nuevo. Pero se ve que como hacía tanto tiempo que no estaban cerca del arca, no tenían todos los detalles, se olvidaron de para qué eran esos barrotes que estaban ahí abajo. Dios había ordenado que el arca debía ser transportada sobre el hombro de una familia especial, no cualquier familia. Se habían olvidado de algunos detalles. Hay muchos pasajes que nos hablan de todo lo que tenía que tener presente para transportar el arca. Eran solamente los levitas, una sola familia que lo podía hacer. No podía estar cargado sobre algo, sino que tenía que estar cargado sobre los hombros de aquellos hombres. Y cuando uno empieza a pensar en estas cosas, dice, a veces nos olvidamos, no solamente de pedirle a Dios dirección personal en un proyecto, sino que también el objetivo a veces nos hace perder de vista los procesos. Y queremos justificar cosas independientemente de los procesos de cómo hagamos las cosas. Dios dijo, tiene que ser cargado sobre el hombro. Ellos lo pusieron sobre un carro. Eso hicieron los enemigos cuando se lo llevaron. Pero Dios no quería que su pueblo hiciera eso. Ellos tenían que sentir el peso sobre sus hombros. Y cuando pensaba en esto, pensaba, ¿cómo hago yo la obra de Dios? ¿Cómo me tomo yo en serio? ¿Hasta dónde estoy pensando en los procesos? El arca había que cargarlo sobre el hombro. Y hermanos, cuando estás haciendo la voluntad de Dios realmente, tenés que sentir el peso de la voluntad de Dios sobre tu hombro, sobre tu vida. Esto requería incomodidad. Era más fácil llevarlo en un carro nuevo, otro hacía la fuerza, solamente observaba. Y a veces, quizás la obra de Dios la queremos hacer de la misma manera, no estando dispuesto a sentir la carga,
el peso, la renuncia, el tiempo, la santidad, lo que Dios quiere de mí para poder sentir que la obra la voy cargando sobre mis hombros. Y eso es un privilegio. La vida cristiana. No hay compatibilidad entre la comodidad y el cristianismo. No hay compatibilidad entre los gustos que me traen placer en mi vida y voy con un pie en el mundo y también con la conciencia tranquila para hacer algunas cosas en la iglesia, de vez en cuando quizás una buena ofrenda, de vez en cuando ayudar en alguna cosa puntual, pero que la carga de la obra, que la sientan otros, que lo lleven otros, la responsabilidad que lo lleven otros. Queridos, ¿cómo estás llevando tu vida espiritual delante de Dios? ¿Sentís el peso? ¿Sentís la carga? A veces nos juntamos, a veces no, nos juntamos una vez por mes, el grupo de ancianos y colaboradores y liderazgos para estar orando. Y hay carga en el corazón por determinadas situaciones que pasan dentro de la iglesia. Nos duelen cosas. Uno podría decir, bueno, que se arregle. O poder quedarse en casa. Pero si Dios te llama a una responsabilidad, sentí el peso de la obra. Nunca hagas nada espiritualmente con negligencia. Aún un pequeño grupo, aún los que están ahora cuidando a los niños y están compartiendo una lección con ellos. Desde lo más sencillo humanamente hablando hasta lo más importante, que para Dios todo es importante. Lo que Dios mira es la actitud del corazón. Estos hombres dijeron, lo ponemos en este carro nuevo. Y parece que a veces la comodidad y hacerlo de tal o cual manera, como yo tengo recursos, no me pongo a mí mismo. Y hermanos, cuando a veces decimos, Dios no está preocupado en las cosas materiales que cada creyente tiene. Dios está preocupado y ocupado en su vida espiritual. Y a veces nosotros hacemos al revés. Y en el sistema, en el mundo evangélico, muchas veces es al revés. Tanto das, tanto valés. Tanto tenés, tanto valés. Y eso es un concepto totalmente antibíblico. ¿Sabes cuál es el valor que tú y yo tenemos? El que Cristo nos dio a cada uno de nosotros en la cruz. Es un precio que es imposible de pagarlo. Es un precio que es imposible de igualarlo. Lo menos que tú y yo podemos hacer es vivir una vida que sienta el peso encima de la responsabilidad y del privilegio de vivir sabiendo que la presencia de Dios se nota entre este mundo según como vos y yo vivimos, ¿o no es así? ¿De qué manera la gente va a ver a Dios? ¿A través de un mensaje en las redes sociales? Sí, está bien. ¿A través de alguna pantalla? Está perfecto. Pero impacta una vida cuando ven cómo reaccionás en tu trabajo, en tu aula de estudio, con tus vecinos, en tu negocio. Eso es llevar las marcas de la cruz, es cargar el arca. Pero seguimos, porque el tiempo se está yendo rápido, seguimos leyendo. Versículo 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. ¿Qué 3 versículos esto? Alguien que hizo lo que cualquiera de los que estamos acá haríamos. Va a un carro,
cinchado por los bueyes, una caja de oro precioso que significa un montón de cosas. Tropiezan los toros, pueden estar por caerse. ¿Y tratan de qué? De aguantarla para que no se caiga. La lógica humana indicaba eso, ¿verdad? Pero la santidad y la demanda de Dios decía, nadie puede tocar ningún utensilio santo, solamente los levitas. Y no lo podían hacer. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Dios sea tan estricto? Porque automáticamente, dice este versículo que leímos, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano y allí murió delante de Dios. Y yo cada vez que leo esta frase, hay muchas cosas para decir esto, pero pienso, hermanos, con cuánta liviandad a veces tomamos cosas de la vida espiritual. ¿Y se imaginan si estuviéramos en esa época? Cuando a veces nosotros cosas mucho más sencillas espiritualmente hablando, no tenemos presente la santidad de Dios. Y quizás Dios no actúa como en aquel tiempo. Pero ¿saben lo que hace Dios? Dios corta su bendición. Y nos preguntamos a veces, ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué me va de tal manera? Miren, hermanos, cuando hay situaciones difíciles en la vida, el creyente nunca se pregunta por qué. Y tampoco te preguntes para qué. No espiritualices las cosas. Y lo único que tenemos que hacer es preguntarme a mí mismo, Señor, estoy en el centro de tu voluntad. Esto es lo que me tiene que pasar. No es por un error mío, es porque vos querés que yo transite por acá. Y eso me da paz, aún en medio de la tormenta. Y si no fuera así, nadie puede mantenerse de pie. Porque momentos difíciles tuvimos, tenemos y tendremos, ¿o no es así? Mientras estemos acá en el mundo. Por eso, hermanos, no es solamente mirar el objetivo, sino es tener cuidado con los procesos. Porque para Dios son tan importantes los procesos como el mismo objetivo. Y acá fue Dios como cuando le dijo a Moisés. Dijo, habla la piedra. ¿Y qué hizo? La golpeó. Señor, pero algo tan sencillo. Verás la bendición de la tierra de lejos. Y hermanos, esto es un llamado para Alejandro y para todos, a que revisemos cada día las cosas sencillas, cotidianas de nuestra vida, a ver si Dios realmente es lo que tiene que ser en mi vida. Y si realmente estoy viviendo lo que Dios quiere que yo viva. Porque a Dios le interesan los procesos. Versículo 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa el Señor que quebranta. Y a veces la forma de aprender, hermanos, es a través de ¿qué? Del quebrantamiento, del momento difícil, de una consecuencia que a veces no queremos asumir, pero somos responsables. Pero Dios quiere que evitemos todas estas cosas. Y David, versículo 12, temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Qué preguntas hizo acá David? Esa pregunta David no se la hizo en el versículo 1. ¿Saben por qué? Porque no le preguntó a Dios,
si esto estaba en el corazón de Dios. Porque si le hubiera preguntado a Dios, quizás Dios le hubiera enseñado, pero primero de tu casa tenés que sacar tal y tal y tal cosa. Había que ordenar cosas para que la presencia de Dios pueda morar y manifestarse en medio de su pueblo. Y cuando David ve con qué rigor, con qué santidad, con qué exigencia Dios estaba dispuesto a actuar, él reflexiona y dice, mi casa no está preparada para recibir el arca. Y es fuerte esto, ¿no? Y no trajo David, versículo 13, el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom y en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía, porque era un lugar donde Dios sabía que estaba la familia, la gente que estaba dispuesta y que era preparada por Dios para tener el arca. Y David aprendió la lección. Y tuvo que replantearse muchas cosas. Pero quiero terminar en esta noche con un llamado a reflexionar juntos. ¿Cómo está tu vida y cómo está mi vida? ¿Cómo está la iglesia para que la presencia de Dios pueda manifestarse? Cuando iban ahí con el carro y el arca y todo el mundo cantando y música y ruido y parecía que era la presencia de Dios. En algunos lugares parece que cuanto más ruido hay, cuanto menos luz hay, cuanto más humos hay, parece que la presencia de Dios se nota ahí. Y aquí me muestra que en el ruido no está la presencia de Dios. Era todo externo, pero en el corazón de aquellos estaba bien lejos la alabanza a Dios. ¿Saben por qué? Porque habían descuidado los detalles de los procesos. Porque habían perdido de vista que el arca no era cualquier cosa. Representaba la presencia misma de Dios. Y queridos, tú y yo somos parte de la iglesia de Cristo. No la iglesia, somos parte de la iglesia de Cristo. Y somos responsables por lo que Dios nos ha puesto en este lugar y en aquellos lugares que tenemos influencia. ¿Queremos que la presencia de Dios se manifieste? Hay que tener cuidado con los procesos. No es el ruido lo que hace la presencia de Dios, sino son las rodillas dobladas en la casa de cada creyente lo que hace marcar la presencia de Dios. Quizás acá podemos arrodillarnos todos y llorar y está bien, y pues está bien. Pero eso puede ser ese producto de alguien que te motiva o te incentiva eso. Pero el verdadero corazón, llevado por Dios a doblar rodillas, es cuando nadie te ve, solamente Dios te ve, la intimidad de tu casa. Porque quizás mostrar algo hacia afuera es muy fácil, pero Dios está viendo el interior del corazón. Lo más difícil es presentarme solo delante de Dios, porque Dios ahí sabe que todo lo que yo soy. Hermano, no nos dejemos engañar por el éxito o por el ruido de afuera, sino que realmente pensemos en los procesos. Cómo Dios quiere que yo haga las cosas, cómo Dios quiere que yo viva mi vida cristiana, cómo Dios quiere que lleve mi matrimonio, tu familia, cómo eduques a tus hijos, cómo seas como maestro, como profesor en la escuela, como patrón en tu trabajo, como empleado en tu trabajo, cómo Dios quiere que seas ahí. Eso es lo que realmente hace que la presencia de Dios se mueva y se manifieste en medio de su pueblo. La gente está cansada de palabras, la gente quiere ver práctica, quiere ver experiencia. Y no que seamos buenos los domingos en la iglesia y afuera no nos banque nadie.
sino que afuera seas un referente, alguien que tramita paz y que cuando alguien necesita una palabra de sabiduría y de paz pueda recurrir a vos. Porque es alguien que está cerca de la presencia de Dios. Por eso recuerda esta frase. Los objetivos son importantes, pero tan importante como los objetivos son los procesos, como se quieren lograr esos objetivos. Y ellos aprendieron la lección. Y cuando Dios está en un lugar que está preparado para que la presencia de Dios se manifieste, ¿qué pasa? Dios bendice. Y el arca en aquella casa que estuvo esos 3 meses bendijo a toda esa familia y a todo lo que estaba alrededor de él. Lo bendijo. Porque la presencia de Dios está para bendecirnos. Aunque a veces signifique que la bendición de Dios tenga que traer sobre mi vida muchas lágrimas. Porque prefiero estar cerca del Señor y cuidar los procesos y quizás quedar solo que el ruido de afuera que solamente encandila pero que no me hace crecer espiritualmente. Y cuando viene cualquier problemita, enseguida bajo la guardia. David aprendió la lección. Hermano, quiero animarte. Y si hay alguien acá que aún no tiene a Jesús en su corazón, la mejor experiencia de la vida es tener a Cristo en el corazón. Porque el Espíritu Santo de Dios refleja esa arca, eso que está dentro nuestro, eso que pone Dios dentro nuestro. Que no lo puede dar nadie. Y como no lo puede dar nadie, no lo puede quitar nadie. Y puedo vivir confiado en las manos del Señor sabiendo que pase lo que pase, me mantendré de pie, no por lo que yo soy, sino por lo que Dios es capaz de hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy a solas con Dios para poder preguntarle, Señor, ¿cómo seguimos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es el proceso para lograr este objetivo? Nunca creas que la sabes toda. Nunca creas que la mayoría tiene la razón. Nunca creas que el ruido hace la diferencia. Sino, tener bien claro que lo que realmente hace la diferencia es el tiempo que estés a solas con el Señor. Lo que le faltó a David, esta vez y tantas otras. Tal es así que llegó a escribir aquellas palabras del Salmo 51, para que Dios pueda, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque pensando que las sabía todas, cayó muy bajo. Hasta que se dio cuenta que necesitaba clamar al Señor desde lo más profundo de su corazón. Oramos. Señor, queremos en esta noche darte gracias, Padre, porque tú estás en medio nuestro. Darte gracias, Padre, por tu presencia en nuestra vida. Darte gracias porque tenemos el privilegio de ser tus hijos y saber que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Padre, en esta hora te rogamos que nos ayudes a que realmente tu presencia pueda encontrar un lugar en condiciones que sea nuestra vida, que sea nuestra iglesia, que sea nuestro hogar, nuestra familia, para que tú puedas manifestarte. Y que realmente podamos ser utilizados por ti para tu gloria. Y poder en este mundo llevar como iglesia, que es el estandarte, que es la columna, que es el baluarte de la fe, de la verdad. Y Padre, que realmente tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Quita aquellas cosas que no son de ti. Y Padre, que realmente podamos sentir que a pesar de lo que somos, tú quieres manifestarte en nosotros,
pero solamente para gloria y para honra de tu nombre. Padre, bendecimos tu nombre. Fortalece, anima y bendice a cada hermano que está aquí y a aquellos que están escuchando por la transmisión. Padre, que nos ayudemos juntos a crecer un poquito más en la comunión personal e íntima contigo. Bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.